Hola, ¿cómo están? Vinieron como 4 nada más hoy, ¿verdad? ¿Ah? Levante la mano el que no se bañó. ¿Cómo están? De verdad que para mí es un enorme privilegio compartir con ustedes estos minutos. Y cuando hacen ese tipo de presentaciones, hace un tiempo atrás estuve en un foro, en una conferencia, y lo que estaba diciendo el presentador, hasta estaba diciendo cosas de mí que yo ni era. Tanto quería presentarme de bien que estaba diciendo cosas de mí que yo no era. Y sentado en la silla cuando me estaban presentando, yo le hice una pregunta al Espíritu Santo. Y le dije, Señor, ¿quién soy yo? Y una respuesta muy rápida y me dice, yo tengo un título en ti que nadie te lo va a quitar. Y ese título va a ser en la tierra y en el cielo. Y ese es su mayor título. Y le pregunté, ¿y cuál es? Que tú eres mi hijo. Eres hijo aquí en la tierra y serás hijo también cuando te goces conmigo en la eternidad. Y entonces entendí que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que reafirmar nuestra identidad para ir a tomar lo que es nuestro. Y me acordé de aquel momento en la Biblia donde Juan el Bautista toma a Jesús, lo mete en las aguas del río Jordán, lo saca y el cielo se abre y le dice, he aquí mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Bueno, entiendo que su papá le reafirmó su identidad antes de que fuera a enfrentarse con Satanás. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que reafirmar nuestra identidad. Cuando estamos hablando de identidad y de ideología de género, estamos hablando de que hay toda una cultura, que hay toda una ideología, que hay toda una enseñanza en las diferentes naciones. ¿Para qué? Para cambiar nuestra identidad, para romper con nuestra identidad, para trastornar nuestra identidad. Y al entender que hay gente que quiere trastornar, ya no tal vez la nuestra, sino la de nuestros niños, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, entonces necesitamos una generación que se atreva a ser llamada a gobernar. Una generación que diga, yo quiero romper con todos los paradigmas, quiero romper con todo lo que me enseñaron, quiero romper con esa mentira que me dijeron que ser político y ser cristiano es completamente opuesto, no se puede hacer porque los cristianos somos muy santos y los políticos son muy corruptos. Y básicamente que nos dicen que le digamos a los políticos, chusma, chusma, usted sálgase de aquí. Y entonces teníamos experiencias con los políticos cada 4 o 5 años, depende del periodo que tenemos en los diferentes países. Venían a nuestras iglesias, orábamos por ellos, se convertían a Cristo. Cada 4 o 5 años se volvían a convertir a Cristo, ¿verdad? Se llevaban nuestros votos y después se olvidaban de nosotros. Porque una característica de un político tradicional es que normalmente le patea los andamios que lo llevaron a los lugares donde hoy se encuentran en los puestos de eminencia. Entonces, debido a eso, hace un tiempo atrás escribimos un libro que hemos titulado Llamados a Gobernar. Los cristianos tenemos mucho que aportar. ¿Cuántos creen que los cristianos tenemos mucho que aportar? ¿Cuántos creen que nosotros no solamente estamos para tocar la pandereta, aunque nos gusta tocar la pandereta? ¿Cuántos creen que nosotros no solamente estamos para tener una reunión con mujeres o con jóvenes o con matrimonios, sino que también tenemos gente que puede ir a aportarle a nuestra sociedad en política pública, en política social, en política de transformación? ¿Cuántos creen eso? ¿Hay alguien aquí que cree que nosotros podemos aportar? Bueno, yo creo que estamos aquí porque creemos, pero para eso nosotros tenemos que tener un llamado a la transformación y a la renovación. Y hemos tenido experiencias, o como candidato a diputado en aquel momento, tuve experiencias básicamente, como diría en una canción, religiosas. ¿Por qué? Porque me senté con pastores, líderes de mi país, líderes de mi ciudad,
que me dijeron: Gonzalo, es que nosotros no podemos apoyarlo, somos su amigo, usted es nuestro amigo, usted es nuestro hermano, sabemos quién usted es, pero no podemos apoyarlo. Y le dije: ¿por qué? Me dice: porque usted va a ser político y la religión y la política no se mezclan. Entonces yo le pregunté a ese pastor y le dije: bueno, dígame una cosa, yo soy abogado, entonces yo no puedo volver a la iglesia. Y me dice: ¿por qué? Porque yo tengo que ir de lunes a viernes a una oficina. Soy cristiano, pero el domingo vengo a la iglesia. Y se supone que lo que aprendo durante el domingo y toda la semana cuando leo la Biblia, lo aplico en mi trabajo, porque mi fe no se puede separar de mi vida cotidiana. ¿Usted me puede decir que yo no sea un religioso dentro del Congreso? Sí, pero no me puede decir que pierda mi fe a la hora de tomar mis decisiones en el Congreso. Y yo quiero felicitar a estos movimientos multitudinarios que están haciendo en diferentes países. Pero realmente estos movimientos tienen que ir acompañados de algo, y es aquí donde tenemos que aterrizar. Tienen que ir acompañados de todo un sector que le pueda dar votos a una generación de hombres y mujeres que puede llevar a muchos hombres y mujeres a diferentes puestos de eminencia, no solamente en nuestros congresos, sino en nuestros gobiernos locales y también en los puestos de jueces. Hoy tenemos un evento, una manifestación multitudinaria de 1.200.000, sí. Pero mañana los 57, los 120 y tantos van a seguir en el Congreso. Y entonces tenemos que estar sacando a 1 millón de gentes a cada tiempo en la calle para tener una influencia, para poder generar una transformación. Y la transformación tiene que comenzar con la iglesia. Cuando escribí este libro, el doctor Alberto Motesi escribió un prólogo. Y en el prólogo dice esto. Se lo quiero leer. Dice: desarrollamos un misticismo extrabíblico. La meta fue tener grandes congregaciones encerradas el domingo. Crecimos numéricamente, pero no afectamos a la sociedad. Nosotros hemos estado en iglesias, yo he sido parte de una de las iglesias de mayor crecimiento en Costa Rica, que ha estado dentro de las 4 paredes haciendo muchas cosas, pero todavía en Costa Rica hay un 80% de personas que no conocen de Cristo. Si acaso somos el 20%. Entonces creo que nos encerramos ahí. Crecimos numéricamente, pero no afectamos la sociedad. Hicimos de la iglesia un arca donde refugiarnos, y ahora descubrimos que la iglesia no es un arca, es un hospital donde curarnos, una escuela donde capacitarnos, un cuartel donde entrenarnos, y el ministerio está allá afuera, afuera de las fronteras eclesiales. Es donde hay que levantar la lámpara y brillar. Por eso quiero hoy que ustedes hagan un empate, un match. Hoy tenemos que, yo no sé si me puedo bajar, Aarón, yo me puedo bajar de aquí. Sí, con permiso. Nosotros tenemos que hacer algo. No podemos seguir sacando 1 millón de personas cada vez que a alguien se le ocurre presentar unas guías sexuales en nuestro país para ideologizar a nuestros hijos. Tenemos que hacer algo para que la gente en la iglesia sea transformada y sea renovada bajo el principio bíblico. Si la primera vez que Dios le habla al ser humano en la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 28, sin que pecado haya entrado en escena, señoras y señores, Dios le habla al ser humano y le dice: y lo bendijo Dios. Y hay una coma y lo que sigue dice: y les dijo: señoreen, sojuzguen, fructifiquen, multiplíquense. Pero hace mucho tiempo dejamos de señorear, hace mucho tiempo dejamos de fructificar, hace mucho tiempo dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer a esta tierra. Porque nos encerramos en una cultura, en una subcultura. Básicamente nosotros nos pusimos un rótulo que decía: somos de segunda categoría. Nada más funcionamos dentro de la iglesia, nada más somos líderes dentro de la iglesia, nada más nos capacitamos para la iglesia. Pero afuera de la iglesia no estamos transformando, no estamos cambiando, no estamos afectando. ¿Quiénes están afectando?
Y lo decía, todavía no entiendo cómo hay países que tienen un alto porcentaje de cristianos, entre 70, 40, 60, 50%, y seguimos viendo lo mismo que pasa en los países que no tienen cristianos. Tiene que haber una transformación. Y para que haya una transformación, tiene que haber gente que sea valiente. Yo sé que aquí hay gente valiente. Gracias por... Yo sé que aquí hay gente valiente. Señor, gracias, porque ya llegaron 4. Y aquí hay gente valiente. Ya llegaron 5. Aquí hay gente valiente. 6, 7, 8, 9. Aquí hay gente valiente. 10, 12, 14. Aquí hay gente valiente. ¿Ah? Y entonces, no sé si podemos poner la presentación y yo puedo usar esto, ¿sí? Gracias. Y entonces hemos hablado de este verso bíblico que lo he visto 3 veces. Que conste que el libro está escrito hace meses. Y entonces, ¿qué dice? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación. Si nosotros queremos transformar, primero tenemos que renovarnos. Y la palabra renovarnos, y diciendo, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, en algún momento nos enseñaron que la voluntad de Dios era que estar enfermo, que la voluntad de Dios era que estar pobre, que la voluntad de Dios era que estar sin casa, que la voluntad de Dios es que los hijos estuvieran en drogas. Que no, perdóneme, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ya Él pagó un precio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario para que se cumpliera todo eso en nosotros. Pero nosotros seguimos diciendo, ay, y pobrecito yo. Y con eso no vamos a llegar a ninguna parte. Pero lo que más me preocupa es que no estamos levantando la generación que necesitamos levantar. No estamos construyendo para la generación que necesitamos levantar. Y cuando yo escribí este libro, yo le decía al Espíritu Santo, yo quiero levantar una generación de jóvenes que se empoderen, que vayan a tomar los puestos de eminencia de sus países, que vayan a las alcaldías, que vayan a las asociaciones de desarrollo, que vayan a los congresos locales, que vayan a los congresos nacionales, que sean los próximos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es ahí donde necesitamos a una generación que vaya a hacer esto. Vea esto. La palabra renovación viene del original griego anakainosis, que significa hacer un cambio para mejorar, hacer un ajuste, quitar los viejos pensamientos que regían la conducta y poner pensamientos nuevos. Pensamientos nuevos. ¿Cómo hacemos para que una generación de pastores que ha sido formada y educada básicamente en el principio de que la política y nosotros no nos debemos demostrar? Porque aquí están los pastores que hacen la excepción, pero la mayoría de pastores están allá afuera creyendo que la política y que nosotros no nos tenemos que juntar, que nosotros somos tan santos que no podemos juntarnos con los corruptos, que nosotros somos tan pulcros que ellos, los políticos, no podemos ni tan siquiera acercarnos porque nos llenan de algo que puede ser que sea contagioso. Y entonces tenemos a una generación de hombres y mujeres que está llevando la palabra, las buenas nuevas, que está tratando de transformar nuestra nación, que todavía siguen alineados a los pensamientos de los que vinieron a traernos el evangelio hace muchos años y no a los pensamientos de Dios. Y es ahí donde tenemos que generar una transformación. La transformación de hombres y mujeres que le puedan decir a aquellos pastores que yo lo puedo hacer con honestidad, que yo lo puedo hacer con transparencia, que yo lo puedo hacer con valores, que yo lo puedo hacer con visión, que yo no voy a ir a negociar mi primogenitura por un plato de lentejas. Que yo no necesito que me pongan una maleta con billetes. Que yo lo que necesito es ver a mis hijos crecer en un lugar donde yo crecí. Que yo no necesito ver a mis nietos crecer en un país como el que yo crecí. En un país que fue fundamentado en principios judeocristianos y que trajeron bendición a mi vida. Diga conmigo, anakainosis.
Ahora dígale que está a su lado, tus pensamientos conforme a los de Dios. Y nos sacan el verso bíblico que está escrito en Isaías, y que mis pensamientos no son tus pensamientos, y que sus caminos no son sus caminos. Perdón, lea dos versos antes dice que era para la gente mala. Para los malos, los pensamientos de Dios no son los de ellos. Para los malos, los caminos de Dios no son los de ellos. Pero para los hijos de Dios, nuestros pensamientos tienen que ser conforme a sus pensamientos. Nuestros caminos tienen que ser conforme a sus caminos. ¿Qué hacemos con 1 millón de personas allá afuera? Si al final, a la hora de ir a votar, no van y votan por los nuestros. O no tenemos a nuestros para que puedan votar por ellos. ¿Qué hacemos con 1 millón de personas allá afuera si no tenemos gente para poder llevar a un parlamento y poder doblar los brazos ahí todos los días? Ya no solamente en ideología de género, ya no solamente en temas de aborto, sino en temas de infraestructura, en temas económicos. Yo no sé si me estoy explicando, en temas de políticas familiares. Y entonces no vamos a incidir solamente en un tema, vamos a incidir en los temas que construyen nuestras naciones, en los pilares que construyen nuestras naciones. Hoy tenemos la excepción. Costa Rica tiene por primera vez en su historia, y quiero decirle algo, Costa Rica tiene la democracia más antigua y más sólida de toda Latinoamérica. Y en la democracia más antigua y más sólida de toda Latinoamérica, nunca en la historia de nuestro país había existido un pastor cristiano evangélico presidente del Congreso del primer poder de la República. Nunca. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está enviando una señal, y creo que está usando a Costa Rica. Porque seguramente en abril usted se va a dar cuenta que el primer protestante presidente de un país llamado Costa Rica, cuna de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no estamos hablando de cualquier país. Aquí estamos hablando de algo que es simbólico para las naciones. El país cuna de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será presidido por un protestante que está en contra de su corte. Le contaba a los pastores, ayer vi la última encuesta. Fabricio está 11 puntos arriba. 11 puntos arriba. Ahora, ¿por qué usted, Gonzalo, está tan seguro? Porque metió la mano al Señor. Fabricio no estaba ni en el margen de error. ¿Y sabe quién fue el director de campaña de Fabricio? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y su respuesta a la consulta que hace Costa Rica. Ahí una nación despierta por encima de los líderes religiosos. Se cansaron de los líderes religiosos que no, que sí, que no, que tal vez, que quién sabe, que la otra semana, que mañana ponen un pretexto, que pasado mañana ponen otro pretexto. Y entonces la gente se cansó, pasó por encima de ellos y se fue a la calle. Hacían sus propias camisas, hacían sus propias banderas y dijeron: nuestro gran referéndum es el día de las elecciones. Nuestra gran marcha es el día de las elecciones. La marcha más multitudinaria que podamos tener, queremos hacerla el día de las elecciones de nuestro presidente. Ahí es donde tenemos que romper. Déjeme avanzar. Para tener una renovación hay que romper con las fortalezas mentales. Lo que se aprendió y se aprendió mal. La palabra fortaleza viene del original griego ojurama. Déjeme decirle uno de sus significados. Fuerte, castillo, palacio, fortificado, fortaleza. También se aplica a mentes cerradas que se alejan de la verdad apoyándose en mentiras. Nosotros tenemos dentro del liderazgo cristiano pastores que, alejándose de la verdad, apoyándose en mentiras, nos siguen diciendo que la política y nosotros no tenemos que mezclarnos. Alejándose de la verdad y apoyándose en mentiras. Porque cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, los puso para que lo administraran o no.
Lo puso ahí para que lo gobernaran o no. Entonces ahora le cedimos eso que se llama administrar, que se llama gobernar. Esa facultad se la cedimos a gente con mentalidades y cultura perversa. Y nos quejamos. Es que este país se volvió inseguro. Es que este país ya no era como cuando yo era niño. Es que este país ya no era como cuando yo era joven. Perdóneme, pero la transformación de ese país no inicia con el presidente, inicia con usted. La transformación está en mí. ¿Sabe por qué yo decidí a participar en política? Yo nunca en mi vida, usted busca a Gonzalo, la historia política de Gonzalo apenas nace hace 3 años y 9 meses. ¿Sabe por qué yo decidí a participar en política? Porque le vi los ojos a mis hijos. Con 9 y 6 años en aquel momento. Le vi los ojos a mi hijo cuando lo fui a llevar al cine. Espero que ir al cine no sea pecado. No vaya a ser que se siente en silla de escarnecedores, ¿verdad? Me fui al cine a ver una película de esas de Cars, y delante de nosotros habían 2 hombres besándose. Mi hijo me vuelve a ver y me dice: pa, ¿sí? ¿Y eso qué es? Vamos a ver. No importa que yo le dije, pero ahí Dios me habla. Estás en una zona de confort y no vas a afectar a nadie en esa zona de confort. Y si no afectas a nadie, no vas a tener un legado para tus hijos. Le podrás heredar casa, les podrás heredar autos, les podrás heredar opción de estudio, pero toda la cultura que va a caminar con ellos es una cultura completamente contraria a la que podrías heredarle si haces algo hoy. Y entonces tuve el atrevimiento de ir a sentarme con todos los pastores presidentes de las más grandes denominaciones. El pastor presidente de la denominación bautista me dijo: Gonzalo, nosotros los cristianos no nos metemos en política. Y entonces yo le hice una pregunta. Entonces, ¿para qué fuimos llamados los cristianos?, le dijo. Y me dice: para ganar almas para Cristo. Bien. ¿Cuántas almas se quiere ganar para Cristo? El 99% de Costa Rica. Y cuando eso pase, ¿qué hago? Me voy para Panamá y para Nicaragua para importar políticos para que nos gobiernen. Porque los cristianos no podemos participar en política. Porque los cristianos no podemos gobernar. A partir de ahí, ese fue uno de los principales abanderados de la campaña nuestra. Y me dijo: mira, creo que tiene razón. Déjeme avanzar rápido porque quiero avanzar 2 cosas aquí. Es muy largo, pero el cristiano tiene que saber cuál es su destino y cómo llegar a él. El problema es que hemos sido dirigidos por una generación que no sabe a dónde llevarnos. Yo he tenido pastores que me enseñaron a hacer vigilias, que me enseñaron a ayunar, que me enseñaron a tocar la pandera, el pandero, pero nunca me dijeron a dónde tenía que ir. Es más, me decían que Cristo venía pronto. Cuando yo entré al colegio, le dije a mi mamá: yo no voy a ir al colegio. Y mi mamá me dijo: ¿pero por qué? Porque el pastor dice que Cristo ya viene. Y si Cristo ya viene, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo al colegio? Me acuerdo que mi mamá me pegó 2 en Costa Rica las chancletas, es lo mismo, las sandalias, se quitó la chancleta y me pegó 2 chancletazos santos y me dijo: pues usted se va a ir al colegio y si que Cristo viene, que lo encuentre en el colegio. Pero ¿qué estoy diciéndole? Estoy diciendo que hemos sido dirigidos por personas que no saben dónde llevarnos. En su gran mayoría no saben qué hacer. Lo único que nos presentan es: Cristo viene, y yo creo que Cristo viene y yo espero a Cristo. Pero mientras que Cristo venga, yo tengo que hacer algo aquí en la tierra. No puedo estar esperándole en una mecedora.
El cristiano debe incorporar principios y valores en la forma de pensar a través de procesos continuos de renovación. Y aquí está el detalle. Tenemos cristianoides y evangelicoides que van a la empresa, son los que llegan tarde y se van temprano. Cuando se pierden los lapiceros de la empresa, se los encuentran al cristianoide adentro. Entonces yo le pregunto, ¿hemos trabajado en el carácter de nuestra gente? Tenemos gente llena de dones y talentos, un montón de Sansones, que por la mañana mataban ejércitos completos y por la noche se acostaban con las filisteas. ¿Por qué? Porque no hemos preparado el carácter de nuestra gente. Hemos vivido del Rambo saca la bazuca, usa manga corta, ¿verdad? Hemos vivido de hablar en lenguas, hemos vivido de las emociones, hemos sido bien pentecostales, o no sé si costales sin pente, pero hemos sido. Hemos sido. Pero no hemos formado el carácter de los jóvenes, no hemos formado el carácter de los niños. O sea, yo quiero decirle, los musulmanes dicen, yo voy a ser musulmán toda la vida. ¿Y sabe cómo están evangelizando Europa? Se van para Europa y tienen hijos, y los hijos europeos son musulmanes. ¿Se cambian de religión? Nunca. Yo quiero preguntarle, ¿a dónde están sus hijos? ¿A dónde están los hijos de nuestra gente? Pensamos que se forman en la escuela dominical. No, no, no. Se instruyen con nosotros. Pero hemos estado tan preocupados y en Costa Rica hay un ministerio para los hijos de los pastores. Yo digo, ¿cómo es posible que los hijos de los pastores estén perdidos y tengamos que tener un ministerio para ir a perder cuando si la Biblia dice que un pastor no puede ser un buen pastor si primero no administra bien su casa? Y hablamos del ministerio de la familia y tenemos congreso por el poder de la visión familiar. Y es la más venga la familia. Y otra vez Rambo saca la bazuca, usa manga corta y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque vivimos de eventos, no de una constante transformación, renovación que genere transformación en nuestra vida. Vivimos de eventos y cuando salimos de un evento como esto nos vamos para nuestro país. Sí, viene y vamos a cambiar Costa Rica y vamos a cambiar el mundo y vamos a sacar 1 millón de gentes y no tengo ni la capacidad de cambiar el foco de hace 3 semanas que no ha cambiado. Porque vivimos de eventos, no de procesos de transformación. Dios necesita una generación que genere un evento de transformación en cada una de las culturas donde nosotros vivimos. ¿Cuántas veces podremos sacar 1.200.000 personas a la calle? ¿Cuántas veces? Los diputados en la Asamblea Legislativa de mi país sesionan todos los días. Y todos los días se estripan un botón para votar sí o para votar no. Con esto termino. Hace unos días votamos una ley, unos meses votamos una ley que tiene que ver con que los oficiales de tránsito, los policías de tránsito puedan hacer infracciones impersonales. Entonces, si usted deja un vehículo mal estacionado, antes no le podían hacer la infracción porque tenían que esperar que usted llegara. Ahora no, ahora le quitan las placas y le dejan una infracción, o una boleta, o un tiquete, no sé cómo se llama en su país. Un amigo mío me llama y me dice, Gonzalo, vengo del estadio. Chalo me dice, Chalo, vengo del estadio, ¿sí? Hermano, y vengo del estadio, salgo del estadio, encuentro mi carro, pero mi auto está sin placas también se dice, sin placa. ¿Qué fue lo que pasó? Y le dije, es que hace 2 semanas a mí me dio la gana votar sí para que esa ley pasara. ¿Cómo? Sí, es que a mí me dio la gana. Y otros días no me da la gana votar otras leyes. Pero las leyes que pasan en mi país, pasan porque a 57 personas les da la gana, sí o no, todos los días votar. No es y no esperan una manifestación de 1 millón de personas. Todos los días aprietan un botón porque les da la gana. Necesitamos levantar una generación que tenga visión,
tenga valores, que tenga carácter, para que vayan a sentarse a ese lugar y les dé la gana hacer lo correcto para las próximas generaciones. Yo sé que ya no me queda tiempo, perdónenme, pero déjenme poner el final. Dos áreas que llevan a la renovación: el carácter y la visión. Aquí no estamos trabajando. En carácter y visión no estamos trabajando. Yo quiero preguntarle a Aarón, ¿cuál es la visión de este congreso? ¿Cuál es la visión de esta organización? ¿Hacia dónde nos quieren llevar con esta organización? Yo quiero saberlo. Yo no puedo decir que no lo sé, yo sé que ellos lo saben. Yo no lo sé. Yo sé que hay mucha gente buena que está haciendo lo mismo que yo en otros países, de los cuales me siento bien, porque allá en mi país me siento solo, aquí me siento acompañado y hasta envalentonado. Pero ¿cuál es la visión? ¿Y cuál es el carácter de la gente que queremos que pertenezca a esta organización? Vamos a ver. Déjeme avanzar. Una persona con carácter efectivo tiene disciplina personal. Una persona con carácter efectivo tiene seguridad personal. Y una persona con carácter efectivo tiene identidad y convicciones personales, valores y ética. Esos son los políticos que yo quiero formar en mi país. Esa es la generación de jóvenes que yo quiero formar en mi país. Pero además quiero formar una generación que tenga un carácter efectivo. ¿Por qué? Porque si tienen un carácter efectivo, poseen credibilidad, generan respeto y ganan confianza y son consistentes. En Costa Rica han habido diputados cristianos que cuando los ven en la tele dicen: los cristianos, ellos a mí no me representan. ¿Por qué? Porque dejaron de generar respeto, porque dejaron de poseer credibilidad y no se ganaron la confianza porque nunca fueron consistentes con sus principios y con sus valores. La renovación y la transformación implican retos que requieren respuestas, promover la extensión del reino de Dios y llevarla hasta la población que nunca llega a los templos. ¿Cuántos millones de habitantes tiene la Ciudad de México? 26 millones de habitantes. ¿Cuál es la iglesia más grande que hay aquí en la Ciudad de México? ¿Cuánta gente tiene? 10,000 personas. 26 millones, 10,000 personas. ¿Ustedes notan la diferencia? ¿Notamos la diferencia? Yo no estoy diciendo que no hagamos iglesia. Yo soy parte de la iglesia, me encanta hacer iglesia. Me produce pasión hacer. Predico todos los fines de semana. Yo creo que sin ello no vivo. Ese es mi tanque de oxígeno para después seguir aguantando los golpes allá donde los tenemos que aguantar todos los días. Pero no estamos llegando con un evento de transformación. Hace unas semanas, unos meses atrás, hicimos una alianza estratégica con una fundación de John Maxwell para generar un efecto que se llama La Transformación Está en Mí. La Transformación Está en Mí es un evento que va para allá de la iglesia, no para acá de la iglesia. Y hoy el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las cámaras empresariales, los gobiernos locales, las instituciones autónomas están metidas en un proceso de transformación con visión, con valores y con principios de un manual que sacamos todo el material de John Maxwell. Lanzamiento es en marzo. Esperamos tener más de 100,000 mesas redondas de 5 personas, más de 500,000 de personas en mesas redondas de... Entiéndase que en Costa Rica somos 5 millones de personas y esperamos llegar al 20% para empezar a generar una cultura que transforme. Y ese es nuestro gran movimiento en las calles. Llegar a la gente con el valor de honestidad, transparencia, iniciativa, perdón. Y que la gente dentro de las empresas, instituciones, estén diciendo: oye, yo necesito de esto. Escuchar.
Yo lo hice en el poder legislativo. Y cuando hice la mesa redonda, tiene una mecánica que es de evaluación. Y al final me tengo que evaluar. En valor de escuchar, del 1 al 10, ¿cuánto se pone usted, Gonzalo? Me puse un 4. Y entonces todo el mundo se me quedó viendo y me dice, ¿por qué se puso un 4? Muy sencillo, porque cuando voy a mi casa y estoy con mis hijos, sigo con el teléfono viendo los WhatsApp, viendo los correos. Si usted revisa mi correo, tiene más o menos, vea que no le estoy mintiendo, mi correo dice 7,361 correos que todavía no he revisado. 7,300. Entonces cuando llego a la casa estoy viendo a ver cómo bajo los 7,361 correos que no he revisado. Es porque este es mi correo personal, no es mi correo de la organización, no es mi correo de trabajo. Y un día mi hijo me está hablando y me dice, papi, y yo sigo viendo el teléfono, papi, y sigo viendo el teléfono, papi, ya no, es que usted no me pone atención, y se fue. Y ahí algo se encendió. Y dije, Señor, no estás poniendo atención a tus hijos, no estás escuchando bien. Y me puso el 4, pero hay que generar una acción para que se transforme, para que haya una acción pequeña de transformación. Y entonces le dije a mis compañeros de mesa redonda, esta semana, cuando vaya a hablar con mis hijos, voy a apagar el teléfono para escucharlos, para estar con ellos. Y la siguiente semana me preguntan, ¿y cómo le fue? Pero eso lo estoy haciendo con gente que no conoce a Cristo, con gente que no les he presentado a Cristo. Y después viene John Maxwell a la quinta conferencia y les dice, todos se pueden ir, pero los que se quieren quedar les vamos a presentar a Cristo. Gente que nunca va a llegar a una iglesia. No sé si me estoy explicando. No es un evento, es un proceso de transformación. Nosotros podemos vivir de eventos. Jóvenes que hay aquí, necesitamos levantar jóvenes que tengan carácter como Daniel y la fe como Caleb. Yo tengo que ser sincero con usted. A mí la política me importa un comino, pero es el lugar donde tenemos que tomar para ir a generar una transformación. Si usted me dice, usted quiere salir en carrera, yo estoy esperando que sea 30 de abril para irme. He pasado noches sin dormir. He pagado un precio muy alto. Me han hecho hasta panfletos donde me doy besos en la boca con otros hombres y los exhiben en la marcha del orgullo gay en mi país. Han dicho de mí cosas buenas, cosas malas, cosas que son ciertas y cosas que son mentiras. Pero necesito creer que hay una generación que se va a levantar para no negociar principios y valores. ¿Para qué yo quiero llevar a un cristianoide a un poder ejecutivo, legislativo? Si al final va a negociar todo lo que nosotros somos. Mire, ya son las elecciones, busquemos. Usted nos sirve, usted también, y al final no sabemos ni quiénes son, porque no nos preparamos para ello. Costa Rica no está preparada para tener a Fabricio como presidente, y nosotros no nos preparamos. Y yo lo único que le digo a Dios es, Señor, ten misericordia de nosotros y que lo hagamos bien, porque si no nos entierran por el resto de la eternidad. Se lo digo. ¿Por qué? Porque una generación, ¿sabe? Yo soy el presidente del partido político ahora en el que yo estoy. ¿Sabe cuántos años tiene de existir? 18. Y cuando yo llegué no había ni una base de datos, porque se hizo para ellos, porque los partidos estos se hicieron para ellos. Nunca formaron jóvenes. Cada 4 años iban y buscaban a alguien. Ahora le toca a usted, venga. Y usted, porque usted representa una iglesia grande, venga, porque ahí tenemos los votos asegurados. Se nos olvidó que tenemos que levantar jóvenes, que tenemos que prepararnos, que no nos podemos sentar a que nos avergüencen en una mesa, en una silla, para cuando nos sentamos en un debate. Que está bien que gobernemos con el Señor en el corazón, pero con la constitución política en nuestra mano. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer en nuestros países y en nuestras naciones. Levantar una generación de Josué, de Caleb, de Daniel. Oye Daniel, si no comes esto, te pasan a la fosa de los leones. Y Daniel dijo, ¿a dónde queda la fosa de los leones?
Caleb, no puedes tú contra ellos, son gigantes, son muchos. Y Caleb dijo, me los como pan. Necesitamos esos jóvenes que sean preparados en las mejores universidades, que sean enseñados en valores, en principios, que nunca los vayan a negociar y que se sienten en los puestos de eminencia, apretar el botón o levantar la mano. No sé cómo se vota en cada país, cómo se vote. Y cuando voten, gracias, y cuando voten siempre me pasa lo mismo. Desde el primer día que prediqué, tenía a mi mamá en la primera fila y decía, subas el micrófono. Nos pase lo mismo y podamos transformar. Y con esta termino ya, se lo aseguro. Perdóneme que he tomado tanto tiempo. Yo sé que usted tiene hambre, yo no, porque desayuné tarde. Tenemos que generar un impacto en la evangelización, en el trabajo social y en la política. Ojo, no estoy diciendo que dejemos de evangelizar. Ojo, no estoy diciendo que cerremos las megas iglesias. Usted sabe, mi querido Aarón, no hay gente mala, hay gente especial, bien dirigida pero mal intencionada. ¿Vio lo que dijo Gonzalo? Que ya nos hiciéramos mega iglesias. No. Hagamos mega iglesias, medianas iglesias, pequeñas iglesias. Llenemos las ciudades de iglesias. Evangelicemos. Yo no estoy diciendo que no evangelicemos, pero hagamos el trabajo social que dejamos de hacer. Y participemos en la política donde hemos dejado de participar. Este es el ejemplo que ya dimos. Construir una cultura de participación política que lleve a gobernar bajo los principios divinos. Si usted me dice, Aarón, ¿cuál sería ser uno de los objetivos principales de este tipo de organización? Una cultura de participación política que lleve a gobernar bajo los principios divinos. Porque ¿de qué vale que nosotros estemos aquí si al final nosotros los políticos siempre ocupamos votos, hermano? ¿Y los votos quién los tiene? Pues las iglesias. Y si las iglesias todavía no tienen la cultura, no va a pasar nada. Realizar una revisión de valores para aumentar la incidencia en el ámbito político. Y ahí le digo cómo hacer una auditoría de valores. Perdóneme que lo tengo que pasar rápido. Está en el libro. Hay unos cuantos allá afuera. Yo no soy vendedor de libros. En los partidos políticos cristianos, la revisión de valores contribuye para que los líderes políticos tomen decisiones y propongan programas inspirados en los fundamentos del cristianismo. Y aquí es tiempo que la sal cumpla su función. Vea esto, y aquí es donde quiero terminar. Diga conmigo, es tiempo que la sal trabaje. Ayúdeme, diga conmigo, es tiempo que la sal trabaje. Ahora vuelva a ver a su vecino y pégale un pellizco santo para que se despierte. Dígale, es tiempo que la sal trabaje. Vamos, toque a su vecino y dígale, es tiempo que la sal trabaje. Vea lo que dice esta versión. Refiriéndose a los cristianos, Jesús expresó, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ahí está. Si yo tengo que añadirle algo a esto, perdimos el sentido común. El sentido más perdido de todos. Y aquí está lo que le puede pasar a la iglesia cristiana si perdemos nuestra esencia. Podría llegar a ser un sector al que el resto de la sociedad ni siquiera respete y pisotee. Muchos cristianos no saben lo que está pasando en el gobierno, en el ámbito político, ni en los sitios de eminencia donde se toman decisiones. Yo le aseguro que si usted va y le pregunta a uno de los pastores mi querido congresista, amigo y pastor Álvaro Dastugue,
Yo estoy seguro que usted va y le toca la puerta a un pastor cualquiera, amigo suyo, y le pregunta, ¿qué es la ideología de género? Y se va y le dice, hermano, parece que me está hablando en lenguas y no tengo quien las interprete. No saben qué es la ideología de género. No saben qué es lo que está pasando en el Congreso de su país. No les importa. Mientras que el sector económico de la ciudad no deja de asistir al Congreso. El sector cooperativo de la nación no deja de asistir al Congreso. El sector católico no deja de asistir al Congreso. Están todos los sectores importantes yendo al Congreso y nosotros en las cuatro paredes tocando la pandereta. Y no está mal tocar la pandereta, pero no nos olvidemos de lo que está pasando en los puestos de eminencia. ¿Por qué? Porque puede ser que nos pase esto. Nos volvemos insípidos, ignorando que hay sectores que buscan, y perdonen porque esto lo diseñé para Costa Rica, así que hay Costa Rica, prohibir orar y hablar de Dios en sitios públicos, convertir a Costa Rica en un estado ateo, aprobar la cultura de la muerte, legalizar el aborto y el matrimonio homosexual y cerrar las iglesias cristianas. Eso quieren hacer en mi país, no sé en el suyo, pero en mi país quieren hacer eso y los pastores no saben que esto está pasando. Pues ahora despertaron en esta última elección porque tuvieron un equipo de 4 diputados cristianos y ahora el próximo Congreso va a tener 14 de 57, eso es mucho. Quiere decir que nuestro mensaje llegó y la mayor movilización, los millones de gente que movilizamos no fue para la calle para hacer una manifestación, sino a las urnas el día de las elecciones. Y ahí de 57, la segunda bancada más grande en el próximo cuatrenio en Costa Rica va a ser la de los cristianos. Y ahí se van a apretar el botón todos los días, porque les da la gana, ¿sí o no? Yo quiero hacer algo y quiero que por favor se ponga sobre sus pies y quiero que hagamos algo y que hagamos una oración para que Dios nos dé las estrategias para levantar esa nueva generación que transforme nuestra ciudad. No sé si puedo poner la última filmina ahí, si me ayuda. Me pasé. Quiero que los jóvenes que han estado sirviendo, que han estado tratando de que usted se sienta y que usted y yo nos sintamos bien, que nos ayudan en la mesa principal, que nos han traído del aeropuerto y nos han bendecido con traernos acá, quiero que esos jóvenes que están ahí vengan aquí, vengan. Vengan los jóvenes, vengan. Cuando estaba escribiendo el libro, el Espíritu Santo me habló y me dijo, con este libro correrá una unción para gobernar. Yo soy una persona muy seria cuando digo que el Espíritu Santo me habló. Y no uso el Espíritu Santo para manipular a nadie, porque no es mi estilo. Hasta el día de hoy, lo único que yo le pido a Dios es que el 30 de abril, cuando yo salga del Congreso de mi país, le haya quedado bien a Él. No me importa si le quede mal a los hombres, me importa que le haya quedado bien a Dios. Y aquí hay una generación de jóvenes que han estado sirviendo amablemente, nos han estado sirviendo en estos días. Han estado desde la mañana, los ven corriendo, dejaron muchas cosas y lo están haciendo bajo el principio del voluntariado. Yo creo que en medio de ellos hay diputados, gobernantes, jueces y, ¿por qué no?, presidentes.
primera presidenta de México, ¿cierto? Yo sí creo. Y se lo voy a decir por qué creo. Porque aunque el sector cristiano evangélico todavía se sigue peleando en mi país, Dios les movió todo el mundo la silla. Y hoy está a punto de pasar algo histórico en un país referente en el tema de derechos humanos. Histórico. Yo quiero que usted vea en ello la representación de los jóvenes de su país, de su nación, de nuestras naciones, de su ciudad. Y que pueda levantar su mano y extenderla hacia acá. Levante su mano y extiéndala hacia acá. Espíritu Santo, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que bendigas a cada uno de estos jóvenes, Señor, con habilidades, con dones, con talentos, pero sobre todo, Señor, bendícelos con hombres y mujeres que los formen en carácter y en visión a largo plazo. Que sus líderes sean visionarios, que el Espíritu Santo les transmita estrategias sobrenaturales y divinas. Los cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos la unción de bendición sobre ellos. Levantamos muro y antemuro a su alrededor para que ninguna arma forjada en contra de ellos ni de sus familias prevalezca ni prospere. Y en ellos, Señor, bendecimos a los jóvenes de nuestros países, de nuestras naciones. Y creemos que, Señor, nos darás la habilidad, la visión, la entereza para levantar un ejército de jóvenes que sean hombres, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, gobernantes, profesionales, hombres y mujeres de bien que puedan bendecir nuestras naciones y las próximas generaciones. Que nunca se aparten ni a derecha ni a izquierda. Que siempre, Señor, se levanten como un Daniel, como un Esther, como un Caleb, como un Josué, con la sabiduría que le diste a Salomón, que sean bendecidos de una forma sobrenatural. Y que pongan en sus manos los recursos necesarios que ellos necesiten para avanzar, para posicionarse. Que no tengan que vender su primogenitura por un plato de lentejas nunca, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aquí alguien dice amén y amén. No te vayas, no te vayas. Les voy a pedir a todos los chicos que pasen acá arriba, por favor, se formen en dos filas aquí atrás de nosotros, por favor. Y tomen ustedes asiento. Déjenme comentarles tres cosas. Número uno, yo he trabajado cerca de 20 años con políticos y con algunos políticos cristianos. Y siempre he dicho que los políticos cristianos le ganan 2-1 a los políticos profesionales. Un pasito atrás, por favor. Porque los políticos cristianos tienen el entrenamiento de predicar en sus iglesias. Aquí han subido varios políticos, han hablado y ustedes han visto los estilos y demás. Pero ¿a poco no se nota que este hombre es predicador? Y de esos predicadores incisivos se le para uno aquí, hasta uno le da miedo, santo Dios. ¿A qué horas me da el chanclazo que dice? Así predica Felipe del Castillo, se le acerca a un hombre, está tan grandote que santo Dios. Pero es que en las iglesias tenemos a las verdaderas personas que pueden transformar nuestras naciones. Hay una niña aquí, Dolores, ¿dónde está Dolores? Aquí. A esta niña la conocí en San Luis Río Colorado, en Sonora, y me dijeron, es que orando le profetizaron que ella va a ser la primera presidenta mujer en México. A Dianita, que acabo de ver, no la había visto, pero a Dianita fui a presentar un programa de valores en escuelas allá en su ciudad. Ella es de Colima, ¿cómo se llama? De Manzanillo, Colima. Y entonces hablé de un programa que se llama Becarios,
y ella me mandó una nota y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Digo, mándame tu currículum. ¿Ya acabaste la universidad? Ah, sí, ya acabé. Estudié en Estados Unidos la secundaria, la preparatoria la hice en Francia, la licenciatura y la maestría la hice en San Petersburgo, hablo 6 idiomas, ¿le puedo servir? Ahora trabaja en la presidencia del Partido Encuentro Social. ¿Está Gil? ¿Llegó Gil? ¿Gil? No, no ha llegado. A Gilberto lo conocí en un pueblito que se llama Autlán de la Grana, en Jalisco. Y es un tipo así grandote. Y le digo, ¿y tú qué quieres ser ahora sí que cuando seas grande? Y me dijo, presidente municipal de mi pueblo. ¿Y por qué quieres ser presidente municipal? Porque quiero que la gente sea feliz. Y para que sea feliz necesita a Cristo. Estos chicos y otros, ¿cuántos son ahorita aquí? ¿Los becarios? Tenemos 5 años trabajando con jóvenes, tenemos alrededor de 70 becarios, están acá tal vez 20, pero estos 2 últimos años hemos trabajado en todo México con escuelas de cuadros y tenemos 1000 jóvenes en capacitación política, porque sí queremos transformar a México y queremos que ellos puedan ser ese factor de cambio. Yo quería presentártelos. Ayer estuve en una conferencia donde él presentó su libro y le dije, véndeme 10 libros porque los voy a entregar a los muchachos. Y ustedes dirán, ¿por qué 10 si son un montón? Porque no todos están haciendo la tarea. No crean ustedes que los subí para presumirlos, los subí para regañarlos. Les cité hoy para desayunar con ellos y decirles, la Biblia dice que la semilla puede dar fruto a 100, a 60, a 30 o a 0. Y yo espero que ustedes den el 100 y no me lo están dando. Ya descubrí que me pusieron un apodo. No, eso no es cierto. No le saquen. Sí. Porque de todos los regaño, pero los regaño porque necesito que sean no buenos, no mejor, que tienen que ser excelentes. Porque tenemos una gran tarea que es trasladar los valores del reino a la sociedad. Ese es el proyecto, Gonzalo, y te rogamos, por favor, que tú los bendigas. Yo quiero pedirte de corazón, sábete que estamos levantando un ejército, no solo para México, para toda Iberoamérica, porque vamos a transformarla en el poder del Señor Jesús. Y en ese nombre poderoso queremos pedirte que recibas, entrégasela. Este muchacho viene de Chihuahua y es un chico que estaba en el camino equivocado. Andaba en el PRI, hazme favor. Pero queremos decirte que cuando llegues a Costa Rica te sepas que desde hace un mes tenemos 500 personas en México orando por el cambio que va a haber en Costa Rica y clamando a Dios que cubra a Gonzalo Ramírez y que cubra a Fabricio Alvarado y que el Señor les dé el éxito que se merecen y que han construido. De corazón que Dios te bendiga y muchas gracias.